Psicoanálisis, un viaje al inconsciente y sus laberintos. Capítulo 1, Introducción hipnótica. ¿Y si te dijera que no eres dueño de tus pensamientos? ¿Y si te dijera que no eres verdaderamente dueño de tus pensamientos, que en lo más profundo de tu mente existe alguien más tirando de los hilos? Desde las sombras de la conciencia, fuerzas invisibles moldean tus deseos, tus temores y tus sueños. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, lo expresó de forma contundente: el yo no es amo en su propia casa. En otras palabras, no mandamos del todo en nuestra propia mente, hay en nosotros impulsos inconscientes, recuerdos reprimidos y fantasías ocultas que actúan silenciosamente. Esta idea revolucionaria nos confronta con una realidad inquietante: gran parte de lo que hacemos, sentimos y pensamos no proviene de la voluntad consciente, sino de ese sótano psíquico que Freud llamó inconsciente. Te invito a un recorrido narrativo y filosófico por las rutas del pensamiento psicoanalítico. Prepárate para explorar los recovecos de la psique humana, desde los históricos consultorios vieneses hasta los debates contemporáneos más acalorados. En este viaje, conoceremos el surgimiento del psicoanálisis a través de un caso clínico intrigante, descubriremos los pilares de la teoría freudiana, los sueños, el deseo, la represión y más. Seguiremos su expansión con figuras como Jung y Lacan y analizaremos su huella en la cultura, la política, la religión e incluso la inteligencia artificial. Mito, ciencia, pseudociencia o quizás una religión laica de nuestro tiempo. Al final, reflexionaremos juntos sobre qué lugar ocupa hoy el psicoanálisis. Mantén la mente abierta y crítica, este recorrido promete desafiar tu certeza sobre ti mismo. Comencemos. Capítulo 2, Freud en la Viena victoriana, biografía y contexto cultural. Para entender el nacimiento del psicoanálisis, debemos situarnos en la Viena finisecular, en pleno corazón del Imperio Austrohúngaro de finales del siglo XIX. Allí vivió Sigmund Freud, 1856 a 1939, médico neurólogo de formación, en una época marcada por la moral victoriana, el puritanismo sexual y el auge de la fe en la ciencia. Imaginemos la sociedad de entonces, las apariencias burguesas exigían decoro y represión de los instintos, hablar abiertamente de sexo era tabú en público, mientras en privado abundaban las contradicciones y la hipocresía. No es casualidad que Freud desarrollara su teoría en ese contexto opresivo, la represión sexual victoriana proveía el caldo de cultivo perfecto para los síntomas neuróticos. El propio Jacques Lacan subrayó esta conexión histórica con ironía: sin la reina Victoria el psicoanálisis no hubiera existido, ella fue la causa del deseo de Freud. En otras palabras, la rígida moral decimonónica, personificada en la figura de la reina británica, fue el catalizador que llevó a Freud a indagar en lo reprimido. Una sociedad exacerbadamente moralista produjo, como contracara, la necesidad de explorar científicamente lo prohibido. Freud creció en aquel ambiente conservador, hijo de una familia judía de clase media. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología. Hombre de ciencia de su época, quedó fascinado por las nuevas corrientes que intentaban descifrar los enigmas de la mente. Viajó a París en 1885 para aprender de Jean-Martin Charcot, célebre neurólogo que utilizaba la hipnosis para tratar la histeria. En la Salpêtrière parisina, Freud observó a pacientes cuyos trastornos físicos, parálisis, cegueras histéricas, parecían tener origen más psíquico que orgánico. Aquello sugería que la mente inconsciente podía generar síntomas en el cuerpo, un misterio que empezaba a obsesionarle. De regreso en Viena, Freud se alió con el médico Joseph Breuer para investigar casos de histeria mediante la hipnosis y la catarsis verbal. En 1895, ambos publicaron estudios sobre la histeria, obra fundacional donde emergen las ideas germinales del psicoanálisis. Freud iba perfilándose ya no solo como neurólogo, sino como explorador de la vida psíquica. Su interés científico derivó de lo neurológico a lo psicológico, al darse cuenta de que muchos padecimientos tenían raíces emocionales y traumáticas. En su consultorio privado, empezó a escuchar a sus pacientes con una atención distinta, no solo con afán médico sino también interpretativo, tratando de encontrar sentido oculto tras los síntomas. La época también ofrecía otros ingredientes clave: el triunfo de las teorías de Charles Darwin había sacudido las creencias tradicionales, mostrando que el ser humano es un animal más, producto de la evolución. El cientificismo positivista confiaba en que tarde o temprano toda la realidad, incluso la mente, podría explicarse con rigor. Freud compartió ese espíritu científico, pero al mismo tiempo se rebeló contra cierta visión demasiado optimista de la razón humana.
Si el credo ilustrado afirmaba que el hombre es completamente racional y transparente para sí mismo, Freud llegó a la conclusión opuesta: una gran parte de nuestra vida psíquica es irracional e inaccesible a la conciencia. Esta fue, según él, una de las 3 heridas narcisistas que la ciencia asestó al orgullo humano. Primero Copérnico nos quitó el centro del universo, luego Darwin nos quitó el sitial privilegiado en la creación, y finalmente Freud nos quitó el dominio sobre nuestra propia mente. Ya no podríamos considerarnos soberanos en nuestra propia alma. En resumen, el joven Freud fue un producto de su tiempo, pero también su crítico más audaz. Desde la elegante y reprimida Viena imperial, se atrevió a adentrarse en los sótanos del psiquismo, abriendo una vía radicalmente nueva para entender la conducta humana. Con este contexto en mente, pasemos al relato del caso clínico que encendió la chispa inicial del psicoanálisis. Capítulo 3. El caso de Anna O. El nacimiento del psicoanálisis. Todo gran movimiento intelectual tiene su mito de origen, y en el caso del psicoanálisis ese origen se sitúa en el enigmático caso de Anna O. Corría el año 1880 cuando Joseph Breuer empezó a tratar a una joven vienesa de 21 años llamada Berta Pappenheim, conocida luego bajo el seudónimo de Anna O. La paciente padecía síntomas dramáticos de histeria, parálisis de extremidades, episodios de ceguera y sordera temporales, desmayos y severas alteraciones del lenguaje. Sorprendentemente, Berta a veces olvidaba su alemán natal y solo podía hablar en inglés o francés, o quedaba muda sin razón física aparente. Estos trastornos desconcertaban a los médicos, pues parecían carecer de causa orgánica. Breuer, con perspicacia, probó un enfoque poco convencional. En lugar de solo aplicar medicamentos o hipnosis, invitó a Anna O. a hablar libremente de sus ocurrencias, fantasías y recuerdos mientras estaba bajo ligera hipnosis. Descubrió así algo extraordinario: los síntomas remitían temporalmente cuando la paciente expresaba mediante palabras las vivencias emocionales asociadas a ellos. Por ejemplo, Anna O. había desarrollado una hidrofobia, incapacidad de beber líquidos, que la debilitaba. Tras semanas de casi no ingerir más que frutas, durante una sesión hipnótica recordó una escena traumática. Vio a su dama de compañía permitir que un perro bebiera de un vaso de agua destinado a ella, lo que le provocó asco. Al narrar ese recuerdo reprimido, el síntoma desapareció. Anna pudo volver a beber agua. Breuer comprendió que revivir el trauma en palabras aliviaba la angustia y hacía cesar la manifestación física. Había encontrado una llave terapéutica insospechada. La propia Berta Pappenheim bautizó humorísticamente a este método como limpieza de chimenea, chimney sweeping, aludiendo a la catarsis de limpiar las suciedades mentales, y también como la cura del habla, talking cure. Esta última expresión se volvió célebre. Consistía, esencialmente, en permitir al paciente hablar libremente de sus síntomas y los eventos asociados, llevando a la descarga emocional. Ahí estaba la clave. La cura del habla, es decir, el relato de los hechos traumáticos, parecía aliviar la angustia de la paciente. Resume un relato de este caso. Breuer, con su terapia improvisada, había descubierto un posible método para tratar la histeria mediante la palabra, sin recurrir solo a la hipnosis ni a medicinas. Aunque el tratamiento de Anna O. no concluyó de forma ideal, la relación médico-paciente se volvió complicada y Breuer terminó abandonando el caso cuando la paciente desarrolló un fuerte apego emocional hacia él. Lo que hoy llamaríamos transferencia. Sus resultados parciales fueron suficientes para entusiasmar a Breuer y Freud. En 1895 publicaron conjuntamente el famoso estudio sobre la histeria, donde Anna O. ocupa un lugar central. Freud, quien curiosamente nunca llegó a tratar personalmente a Berta, sino que conoció su historia a través de Breuer, quedó tan impresionado que más tarde reconocería el caso de Anna O. como el desencadenante del psicoanálisis. Esta joven, con sus síntomas extraños y su alivio al hablar, le mostró el camino hacia una nueva comprensión de la mente. ¿Qué reveló exactamente Anna O. a Freud y Breuer? Primero, que los síntomas neuróticos, parálisis, fobias, etc., podían tener un sentido oculto, ser la expresión simbólica de conflictos psíquicos soterrados. Segundo, que hacer consciente lo inconsciente, recordar el trauma olvidado y expresarlo, aliviaba esos síntomas. Y tercero, que en el proceso terapéutico emergían intensas emociones del paciente hacia el médico: amor, odio, dependencia, que no eran sino redirecciones de sentimientos originalmente vividos en relación con figuras importantes de su pasado, padres, etc. Este fenómeno, que luego Freud llamaría transferencia, se manifestó cuando Anna O. proyectó en Breuer emociones profundas, llegando a fantasear un embarazo psicológico de él, según relató Freud más tarde.
Breuer, asustado, interrumpió la cura. Freud en cambio vio allí no un escándalo sino una vía de acceso al inconsciente del paciente, una recreación viva de sus dramas internos. Así, el caso Anna O proporcionó los elementos germinales de la técnica psicoanalítica, la asociación libre, hablar sin filtros, la catarsis emocional al recordar traumas y la atención al fenómeno de transferencia en la relación terapéutica. Freud tomó estas lecciones y, tras separarse de Breuer, quien se replegó a la medicina convencional, las desarrolló durante la siguiente década. Hacia 1900 Freud había abandonado la hipnosis y adoptado definitivamente el método de la cura por la palabra, con el paciente relajado en un diván y el analista escuchando fuera de la vista, animando a decir cualquier cosa que viniera a la mente. El psicoanálisis, como práctica, había nacido. Como veremos en el próximo capítulo, Freud no se quedó solo en la técnica, construyó además toda una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana a partir de estos descubrimientos clínicos iniciales. Capítulo 4. Los pilares del pensamiento freudiano, inconsciente, deseo, represión y otros conceptos fundamentales. Freud fue mucho más que un clínico astuto, fue un pensador que se propuso mapear el aparato psíquico y sus leyes profundas. A lo largo de sus obras, desde la interpretación de los sueños en 1900 hasta el yo y el ello en 1923, entre muchas otras, delineó los grandes pilares conceptuales del psicoanálisis. Explorémoslos uno por uno. El inconsciente y la represión. El concepto central, inconsciente, se refiere a la parte de la mente que permanece oculta a la conciencia pero que, no obstante, influye poderosamente en nosotros. Para Freud, la mente es como un iceberg, la pequeña punta consciente emerge a la vista, mientras la enorme masa sumergida, inconsciente, contiene deseos inconfesables, recuerdos reprimidos y pulsiones básicas. ¿Cómo y por qué mantenemos contenidos esos contenidos? Aquí entra la represión, un mecanismo de defensa por el cual el yo expulsa de la conciencia aquello que considera inaceptable o doloroso. Lo reprimido no desaparece, queda almacenado en el inconsciente y pugna por retornar disfrazado. Freud describió la represión como el fundamento mismo de la vida psíquica civilizada. Debemos reprimir ciertos impulsos, agresivos, sexuales, antisociales, para vivir en sociedad. Pero esa energía reprimida busca salidas sustitutivas, sueños, lapsus, síntomas neuróticos, chistes. En palabras del propio Freud, las observaciones clínicas, que los analistas ingenuamente creen que confirman sus teorías, no pueden hacerlo más que las pruebas diarias que los astrólogos encuentran en su práctica. Señalando que muchas de nuestras certezas conscientes son tan engañosas como las de la astrología, pues solemos racionalizar y ocultar la verdadera motivación inconsciente de nuestros actos. Esta afirmación venía acompañada de una comparación provocadora. Las teorías de Freud describen hechos como si fueran mitos y no en una manera falseable, siendo el inconsciente un relato sugestivo pero escurridizo a la comprobación científica directa. A pesar de críticas como las de Pape, volveremos a ellas en el capítulo 7, el inconsciente freudiano ha demostrado ser un instrumento conceptual potente para entender por qué a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. El deseo y la sexualidad infantil. Para Freud, en el núcleo del inconsciente anida el deseo. Un deseo fundamental, generalmente de naturaleza sexual en sentido amplio, impulsa nuestras fantasías y síntomas. Sostuvo, de forma revolucionaria, que la sexualidad no aparece de golpe en la pubertad, sino que existe desde la infancia temprana, moldeando la psique desde el principio. Introdujo la provocativa tesis de la sexualidad infantil perversa polimorfa, según la cual el niño pequeño posee impulsos sexuales dispersos, placer en distintas zonas del cuerpo, curiosidad sexual, afectos intensos, que la educación y la maduración van moldeando. Esta idea escandalizó a la sociedad puritana de la Viena de inicios del siglo XX, que no concebía hablar de erotismo en niños. Pero Freud argumentaba que muchas neurosis adultas se originaban en conflictos sexuales infantiles no resueltos. Un ejemplo es el complejo de Edipo, quizá el concepto freudiano más conocido. Todo niño, afirmaba Freud, entre los 3 y 5 años atraviesa una fase en la que siente un intenso amor posesivo hacia el progenitor del sexo opuesto y, correlativamente, celos y rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. El niño varón querría inconscientemente casarse con mamá y eliminar a papá, como el héroe Edipo de la tragedia griega hizo sin saberlo, mientras la niña desearía ser el centro exclusivo de su padre y desplazar a la madre. Estos deseos, pronto reprimidos por la prohibición cultural del incesto y por el temor a ser castigados, en el niño varón, a través de la llamada angustia de castración, darían forma al núcleo estructurante de la personalidad.
Freud veía en el Edipo la fuente originaria tanto de la identidad sexual, aceptar ser niño o niña y renunciar a ese deseo incestuoso, como de las futuras elecciones amorosas y valores morales. Al interiorizar la autoridad del padre en el superyo. Aunque este complejo fue muy discutido y matizado con los años, sigue siendo una piedra angular del psicoanálisis clásico. En la formulación contundente de Freud, la sexualidad es la clave de la estructura psíquica, incluso cuando se presenta de forma sublimada o disfrazada. No es de extrañar que lo acusaran de pansexualista, de verlo todo a través del lente sexual, pero Freud replicaba que la libido, energía del deseo, impregna múltiples aspectos de la vida humana, desde el arte hasta la ambición. Curiosamente, llegó a afirmar que la libido es masculina en esencia, equiparándola a un principio activo, lo que generó críticas posteriores por su sesgo falocéntrico, como veremos en el capítulo 7 sobre feminismo. Los sueños y la vía al inconsciente. Freud llamó a los sueños la vía regia, camino real, hacia el inconsciente. En su obra La interpretación de los sueños 1900 propuso que los sueños no son ocurrencias absurdas sin sentido, sino realizaciones disfrazadas de deseos inconscientes. Durante el dormir, la censura de la vigilia se relaja y deseos reprimidos tratan de aflorar, pero aún así encuentran resistencia y se expresan de forma distorsionada mediante símbolos. Freud desarrolló un método para interpretar los sueños, desentrañando su contenido latente, el significado oculto, el deseo que subyace, a partir del contenido manifiesto, la historia onírica recordada. Por ejemplo, un sueño puede mostrar imágenes fragmentadas que, analizadas en asociación con los recuerdos del soñante, revelan un conflicto emocional actual o un deseo infantil insatisfecho. Esta teoría de los sueños fue una de las grandes innovaciones freudianas, convirtió algo cotidiano pero enigmático, soñar, en una herramienta privilegiada para investigar el inconsciente. De hecho, popularizó la idea de que nada es casual en la vida psíquica, ni siquiera el error más trivial, un olvido repentino de un nombre propio o un acto fallido, como decir una palabra por otra sin querer. O cometer un error al escribir, puede delatar las intenciones escondidas de la mente. Así, Freud amplió el campo de significado, los síntomas neuróticos, los sueños nocturnos, los lapsus linguae, todos son mensajes cifrados del inconsciente que esperan ser descifrados. Los sueños son la vía regia al conocimiento de la actividad inconsciente de la mente, escribió Freud invitándonos a tomarlos en serio como revelaciones simbólicas de nosotros mismos. Transferencia y el papel del analista. Durante el tratamiento psicoanalítico, Freud observó sistemáticamente que el paciente empieza a revivir sus conflictos pasados en la persona del analista. Es decir, transfiere al terapeuta sentimientos profundamente arraigados, amor, ternura, dependencia, hostilidad, etc., que originalmente estaban dirigidos a sus padres u otras figuras de la infancia. Esta transferencia se convirtió en un concepto clave. Según Freud, la transferencia es un fenómeno inevitable que se produce cuando los pacientes transfieren sentimientos, expectativas y deseos, originalmente dirigidos hacia figuras importantes de su pasado, al terapeuta. Por ejemplo, un paciente puede empezar a reaccionar ante el analista con la misma rebeldía con que lo hacía de niño ante su padre autoritario. O desarrollar un apego apasionado replicando antiguas necesidades de afecto materno. Lejos de ser un obstáculo, Freud entendió que la transferencia bien manejada era el motor de la cura. Al emerger esos sentimientos en el aquí y ahora de la sesión, el analista podía ayudar al paciente a darse cuenta de su origen inconsciente y trabajar sobre ellos. El rol del analista, entonces, es delicado, debe servir de pantalla en blanco sobre la que el paciente proyecte sus fantasías inconscientes, pero sin aprovecharse ni responder de manera personal. Freud aconsejaba al terapeuta mantener una neutralidad benevolente, casi opaco como un espejo que refleje lo que el paciente trae sin imponer sus propios juicios. La tarea del analista es interpretar las transferencias y devolverle al paciente el sentido oculto de sus palabras y emociones. En la práctica, se asemeja a un guía que acompaña al paciente en la exploración de su propio inconsciente, un intérprete de sueños y lapsus, y un continente emocional capaz de soportar tempestades afectivas sin desviarse. La cura psicoanalítica es, pues, un diálogo asimétrico, el paciente asocia libremente, el analista escucha activamente, detecta patrones y, en el momento oportuno, ofrece interpretaciones que revelen lo latente tras lo manifiesto. Cuando la interpretación da en el blanco, el paciente suele experimentar un insight, ajá, y con ello una liberación de la carga afectiva antes reprimida, la llamada catarsis, avanzando en su autoconocimiento y alivio de síntomas.
La metáfora clásica de Freud era la del arqueólogo. El analista y el paciente trabajan juntos desenterrando, capa a capa, los estratos enterrados de la psique hasta llegar a los cimientos primigenios de la infancia. Estos pilares, inconsciente, represión, sexualidad infantil, interpretación de sueños, transferencia, conforman el núcleo del pensamiento freudiano. No debemos olvidar que Freud también propuso una estructura del aparato psíquico, la famosa división entre ello, yo y superyo, el ello representando las pulsiones inconscientes puras, principio del placer, quiero hacerlo ya. El yo mediando con la realidad, principio de realidad, la parte consciente que toma decisiones, y el superyo encarnando la interiorización de las normas y prohibiciones perentales y sociales. Nuestra voz de la conciencia o sensor interno. En términos coloquiales, el ello sería la fuente de los deseos instintivos, el superyo la fuerza represora que nos juzga y nos hace sentir culpa, y el yo el árbitro que intenta equilibrar ambas demandas con lo que el mundo exterior permite. Esta visión dio un carácter casi dramático a la mente, como un campo de batalla psíquico entre impulsos de placer y restricciones morales, con el pobre yo intentando mantener la paz y evitar la ansiedad. Freud articuló así una suerte de mitología científica del alma, poblada de conflictos, símbolos y fuerzas en pugna. Hacia 1920, el edificio teórico freudiano ya estaba bastante completo. Freud incluso introdujo un último pilar polémico, la existencia de una pulsión fundamental de muerte, Thanatos, junto a la pulsión de vida, Eros, de la que hablaremos más adelante en el capítulo 13. Con todos estos conceptos, Freud ofreció una explicación ambiciosa de la conducta humana. Somos seres de deseo, marcados por nuestra infancia, que construyen su vida psíquica entre el placer buscado y la norma social impuesta, manejando compromisos inconscientes y simbólicos. Esta cosmovisión impactaría no solo a la psicología, sino a la cultura en general. Antes de seguir con cómo se expandió y transformó el psicoanálisis tras Freud, recapitulemos con una cita que condensa el aporte de Freud. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa, tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena de principios del siglo XX. Pese a esa hostilidad inicial, acabó por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX, si bien sus teorías siguen siendo discutidas y criticadas, cuando no simplemente rechazadas. Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. En efecto, en los siguientes capítulos veremos cómo el psicoanálisis trascendió la persona de Freud, generando escuelas diversas, inspirando arte y política, enfrentando duras críticas científicas y alimentando interminables debates sobre su naturaleza. Capítulo 5. Expansión del psicoanálisis, Jung, Lacan y otros herederos heterodoxos. Tras Freud, el psicoanálisis se propagó por Europa y América, atrayendo a brillantes pensadores que, al mismo tiempo que adoptaban sus ideas básicas, también las discutían y reformulaban. En vida de Freud surgieron disidencias tempranas, algunos discípulos queridos rompieron con el maestro para fundar sus propias escuelas. A continuación, exploraremos a los principales continuadores y renovadores del psicoanálisis. Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, psicólogo suizo, inicialmente considerado por Freud como su delfín y sucesor, Jung acabó apartándose doctrinalmente en 1913. Su discrepancia principal fue con la excesiva importancia otorgada por Freud a la sexualidad. Jung desarrolló la llamada psicología analítica, introduciendo conceptos hoy muy conocidos como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Mientras Freud veía el inconsciente fundamentalmente como individual, un depósito de experiencias personales reprimidas. Jung postuló que en cada mente hay también contenidos que no provienen de la experiencia individual sino de la herencia ancestral de la humanidad, mitos, imágenes primordiales y patrones universales de la imaginación. A ese estrato transpersonal lo llamó inconsciente colectivo, poblado por arquetipos, figuras e ideas arquetípicas como la madre, el héroe, la sombra, el viejo sabio, etc., que se manifiestan en los sueños. Leyendas y símbolos religiosos de todas las culturas. Por ejemplo, el arquetipo de la madre aparece en diferentes épocas personificado en diosas, vírgenes, hadas madrinas o la propia madre naturaleza. Jung amplió así el panorama. Los sueños no solo expresan deseos privados, también pueden conectar con significados colectivos y espirituales. Otra aportación de Jung es su teoría de los tipos psicológicos, introversión versus extraversión, funciones de pensamiento, sentimiento, etc., que influyó en la psicología de la personalidad.
Jung mantenía que el proceso central de la vida psíquica es la individuación, la integración de los opuestos internos, consciente-inconsciente, persona-sombra, ánima-animus, para realizar el verdadero self, sí mismo. Completo. Aunque Jung respetaba a Freud, sus intereses se orientaron más hacia la mística, la mitología comparada, la alquimia, e incluso lo paranormal, un espectro mucho más amplio que el freudiano. Hoy se suele distinguir entre psicoanálisis freudiano y psicología junguiana, esta última tiene una impronta más espiritual y simbólica. Un punto concreto de divergencia fue la libido. Para Freud la libido es esencialmente sexual, Jung la redefinió como una energía psíquica más general, de la cual la sexualidad es solo una de las muchas expresiones. Freud vio esto como una dilución inadmisible de su teoría, la ruptura fue personal y teórica. Sin embargo, Jung continuó aplicando métodos de asociación de palabras y análisis de sueños, confirmando muchos descubrimientos freudianos pero interpretándolos a su manera. El legado junguiano pervive en campos como la psicoterapia humanista, la interpretación simbólica del arte y movimientos como la nueva era, donde sus arquetipos y el inconsciente colectivo son referencia obligada. Alfred Adler, 1870 a 1937, otro discípulo vienés de Freud que se separó temprano, en 1911, para fundar la psicología individual. Adler discrepó del énfasis sexual de Freud y puso el foco en las motivaciones sociales y el sentimiento de inferioridad. Introdujo el concepto de complejo de inferioridad. Todos, en la niñez, experimentamos impotencia y dependencia, lo que genera un sentimiento de inferioridad que luego tratamos de compensar esforzándonos por la superioridad o la excelencia en algo. Según Adler, las neurosis surgen cuando alguien desarrolla métodos malsanos de compensación, por ejemplo, buscando dominar a los demás o aislándose por temor al fracaso. Valoraba la importancia del entorno familiar, el orden de nacimiento, no es igual ser el hermano mayor que el pequeño, y las metas de vida conscientes. Su perspectiva era más optimista respecto de la capacidad del individuo para moldear su destino. Adler fue pionero en enfatizar el interés social y la empatía en la salud mental. Si Freud veía al hombre movido por conflictos internos, Adler lo veía luchando por lograr un sentido de pertenencia y superar sentimientos de minusvalía. Muchas ideas adlerianas se incorporaron después a la psicoterapia humanista y a la pedagogía. Por ejemplo, conceptos como niño interior herido o sobrecompensación tienen sabor adleriano. Aunque Freud y Adler polemizaron, ambos enfoques se consideran ramas de la tradición psicoanalítica temprana. Solo que Adler prescindió del aparato teórico del inconsciente estricto y analizó más las dinámicas conscientes de poder, estatus y finalidad en la psique. Melanie Klein, 1882 a 1960, psicoanalista nacida en Viena y activa en Londres. Melanie Klein es la gran fundadora del psicoanálisis infantil y de la teoría de las relaciones de objeto. A diferencia de Freud, que trabajó sobre todo con adultos que recordaban su infancia, Klein se atrevió a analizar directamente a niños pequeños a través del juego. Desarrolló la técnica de observación del juego, dándoles juguetes para que actuaran libremente sus fantasías, como equivalente infantil de la asociación libre. De sus análisis con niños extrajo importantes conclusiones, corroboró que existe una rica vida fantasmal y pulsional desde los primeros años, y describió procesos psíquicos tempranísimos. Klein acentuó el papel de la fantasía inconsciente y de las primeras experiencias con la madre. Introdujo nociones como el pecho bueno/pecho malo, el bebé fantasea con un pecho materno ideal que satisface vs un pecho frustrante que siente agresivamente, la envidia del pecho. Un sentimiento destructivo del bebé hacia la madre poseedora de alimento y amor, y las posiciones esquizoparanoide y depresiva, modos iniciales de organizar la experiencia emocional. En la posición esquizoparanoide, muy temprana, el infante escinde el mundo en bueno absolutamente y malo absolutamente, lidiando con terrores de aniquilación. En la posición depresiva, hacia los 6 meses, comienza a integrar lo bueno y lo malo en la misma figura materna, surgiendo la culpa por los propios impulsos agresivos contra quien también se ama. Estos conceptos permitieron entender las ansiedades primitivas y supusieron una ampliación de la teoría freudiana de las fases, oral, anal, fálica, hacia momentos incluso anteriores. Melanie Klein y sus seguidores británicos, como Wilfred Bion, Donald Winnicott, etc., reformularon el psicoanálisis poniendo énfasis en la relación con los objetos, personas significativos más que en el conflicto pulsión versus represión. Para ellos, el bebé organiza su psiquismo alrededor de cómo experimenta a sus figuras de cuidado. También exploraron mucho los procesos de proyección e introyección, atribuir fuera las propias sensaciones versus incorporar dentro las ajenas, y la fantasía inconsciente constante.
Aunque Klein inicialmente fue vista con recelo por los freudianos ortodoxos, hoy se le reconoce como una de las grandes teóricas. Precursora de toda la corriente de psicoterapia de niños y de la teoría de relaciones objetales que dominó la mitad del siglo XX en el psicoanálisis anglosajón. Jacques Lacan, 1901 a 1981, psicoanalista francés, sin duda la figura más influyente del psicoanálisis posterior a Freud en el ámbito francófono y latinoamericano. Lacan promovió a mediados del siglo XX un retorno a Freud, releyendo las obras freudianas a la luz de la lingüística estructural, la antropología y la filosofía contemporánea. Su frase más célebre resume su planteamiento: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiso decir con esto? Que los procesos inconscientes no son meros instintos animales caóticos, sino que poseen una estructura simbólica, funcionan con las mismas leyes de metáfora y metonimia que rigen el lenguaje. Lacan rescató la importancia de las palabras, los significantes, en la formación del inconsciente. Según él, al nacer entramos en el orden simbólico del lenguaje, y desde entonces nuestro deseo y nuestra identidad se tejen con palabras que vienen de los otros, especialmente de la madre y el padre. Por eso sostuvo que el deseo es el deseo del otro, es decir, deseamos aquello que el gran otro, la sociedad, la familia, nos inculca como deseable. Lacan reinterpretó casi todos los conceptos freudianos, por ejemplo, releyó el complejo de Edipo en términos estructuralistas, destacando el papel del nombre del padre como significante de la ley que interviene en la díada madre-hijo y posibilita la entrada del niño en el mundo simbólico. Reformuló la división psíquica en registro de lo imaginario, lo simbólico y lo real, en lugar de ello yo superior. Sus seminarios fueron densos y llenos de neologismos, lo que hace su enseñanza difícil, pero sus aportes conceptuales son profundos. Introdujo la noción de sujeto dividido. El sujeto del inconsciente no coincide con el yo consciente, siempre hay una división interna. Redefinió la sexualidad en términos de significantes y posiciones de goce más allá del binario anatómico. Célebre su aforismo: la mujer no existe, en el sentido de que lo femenino escapa a toda definición universal en el lenguaje. Enfatizó la falta como motor del deseo: deseamos porque nos falta algo fundamental e imposible de llenar completamente, y vinculó estrechamente el psicoanálisis con la teoría del lenguaje. Lacan también innovó en la técnica, introdujo la sesión de duración variable, por ejemplo. En Francia, Lacan generó una verdadera escuela con discípulos destacados. Tras su muerte, sus ideas se difundieron ampliamente en Latinoamérica, España e Italia. Hoy muchas ramas del psicoanálisis se definen como lacanianas. A veces se dice que Freud descubrió el inconsciente y Lacan lo reinscribió en el lenguaje y la cultura. Con Lacan, el psicoanálisis entabló un diálogo fértil con la antropología, por su uso de la obra de Levi Strauss, con la lingüística de Saussure y Jacobson, y con la filosofía, Hegel, Heidegger. Por esta razón, Lacan sirvió de puente hacia corrientes filosóficas posmodernas. Por ejemplo, influenció a Jacques Derrida, Luce Irigaray, Judith Butler, Slavoj Žižek, entre otros, que retoman elementos lacanianos en sus análisis de cultura y género. Otros analistas notables, además de Jung, Adler, Klein y Lacan, hubo muchos otros teóricos que ampliaron el psicoanálisis en distintas direcciones. Erich Fromm, 1900 a 1980, por ejemplo, fue un psicoanalista y sociólogo alemán que fusionó las ideas freudianas con el marxismo humanista. En obras como El miedo a la libertad 1941, Fromm analizó cómo la sociedad moderna genera sentimientos de aislamiento e impotencia, y cómo las personas desarrollan mecanismos de escape, autoritarismo, conformismo, por temor a la libertad individual. Criticó la excesiva orientación de Freud hacia el pasado infantil, proponiendo que las condiciones socioeconómicas también moldean el carácter, de ahí sus conceptos de carácter mercantilista, receptivo, explotador, etc., según cómo la economía influye en las actitudes. Fromm enfatizó la importancia del amor, la creatividad y la ética en la salud mental, derivando hacia un psicoanálisis más optimista y centrado en el presente. Otro fue Wilhelm Reich, 1897 a 1957, discípulo disidente de Freud que llevó las ideas de la energía libidinal al terreno corporal. Reich afirmaba que las emociones reprimidas se traducen en tensiones musculares crónicas, la coraza caracteromuscular, y que liberar esas corazas mediante técnicas físicas y expresivas podía liberar también el flujo de energía psíquica. Fue un pionero de lo que luego sería la terapia corporal. Políticamente activo, Reich vinculó la liberación sexual con la liberación social.
Su libro La función del orgasmo 1927 y su activismo sexopolítico promovían la idea de que la represión sexual mantenía a las masas sumisas, mientras que la salud sexual las haría libres. Inspiró a movimientos de contracultura. Reich, sin embargo, derivó en teorías extrañas, energía orgónica omnipresente, y terminó perseguido en Estados Unidos, donde murió en prisión, lo que lo convirtió en una figura legendaria. También vale mencionar a Donald Winnicott, 1896 a 1971, pediatra y psicoanalista británico, quien introdujo conceptos como el objeto transicional, ese objeto de la infancia. Manta, peluche, que ayuda al niño a separarse de la madre, y habló de la madre suficientemente buena y el verdadero yo/falso yo, enriqueciendo la comprensión de las etapas tempranas de desarrollo emocional. Jacques-Marie-Émile Lacan, ya abordado, influyó a su vez en discípulos como André Green, Otto Kernberg, François Dolto, etc., cada uno aportando matices. Heinz Kohut fundó la psicología del self, enfatizando la necesidad de empatía del terapeuta y la importancia de las figuras parentales como espejos en la formación de la autoestima. Anna Freud, hija de Sigmund, sistematizó el estudio de los mecanismos de defensa, represión, negación, proyección, racionalización, etc., en su libro El yo y los mecanismos de defensa 1936. C.G. Jung, ya mencionado, formó su corriente junguiana. Sabina Spielrein, una de las primeras mujeres psicoanalistas y expaciente de Jung, ya en 1912 había esbozado la idea de una pulsión de muerte antes que Freud. En un artículo sobre la destrucción como causa de la devenir, lamentablemente su contribución fue reconocida tardíamente. Sándor Ferenczi exploró técnicas activas y fue muy creativo, propuso acortar la distancia analítica, incluso experimentó con inversión de roles por momentos y enfatizó la ternura en la cura. También anticipó la importancia del trauma real, no solo fantaseado. Karl Rollers, aunque no psicoanalista sino humanista, fue inicialmente influido por Freud antes de desviarse hacia su terapia centrada en el cliente, y así podríamos continuar con un largo etcétera. Lo importante es destacar que, tras Freud, el psicoanálisis no se estancó sino que se diversificó en múltiples escuelas, freudianos ortodoxos, kleinianos, lacanianos, jungianos, adlerianos, humanistas neofreudianos, Fromm, Horney, Sullivan, etc. Algunas tensiones clásicas en esas divergencias fueron, sexualidad versus relaciones objetales, énfasis en pulsiones internas versus énfasis en influencias culturales externas. Método clásico neutral versus intervenciones más activas, foco en fantasía versus foco en realidad, interpretación versus apoyo, etc. A pesar de sus diferencias, todos ellos compartían la premisa de un sentido profundo oculto tras los síntomas y conductas y la convicción de que la exploración de la vida interior podía aliviar el sufrimiento psíquico. En conjunto, estas figuras expandieron el psicoanálisis a nuevos terrenos, infancia, cultura, sociedad, cuerpo, espíritu. Para mediados del siglo XX, el psicoanálisis era un amplio movimiento internacional. Con instituciones establecidas, la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Freud en 1910, pero también con círculos paralelos y a veces rivales, como la Escuela Francesa de Lacan. Veamos ahora cómo este rico corpus teórico comenzó a permear en la cultura y la política, saliendo del consultorio para influir en el arte, el cine, la literatura y hasta en la publicidad. Capítulo 6. Psicoanálisis en la cultura y la política, arte, cine, literatura y consumo. Pocas teorías de la mente han tenido un impacto cultural tan vasto como el psicoanálisis. Más que un método terapéutico, se convirtió en una nueva manera de pensar al ser humano, y sus conceptos, inconsciente, complejo, trauma, sublimación, etc. se filtraron en prácticamente todos los campos de la cultura durante el siglo XX. En el arte, el influjo freudiano fue notorio sobre todo en la vanguardia surrealista de los años 1920. André Breton, fundador del surrealismo, era un gran admirador de Freud. Los surrealistas buscaban liberar la imaginación de las cadenas de la lógica y la moral burguesa, para dar voz a lo irracional y onírico. Se inspiraron explícitamente en la teoría del inconsciente y en la interpretación de los sueños freudiana. Pintores como Salvador Dalí y Max Ernst representaban paisajes oníricos llenos de símbolos sexuales velados, imágenes metamórficas y alusiones a traumas infantiles. Dalí incluso visitó a Freud en Londres en 1938 y pintó obras como El Gran Masturbador, claramente influenciadas por temas psicoanalíticos. Frida Kahlo, aunque no surrealista en sentido estricto, incorporó en sus autorretratos simbología de su dolor, sus pérdidas, aborto, traumas físicos.
de un modo muy introspectivo que entronca con la exploración psicoanalítica del yo y el cuerpo. En literatura, las novelas del modernismo incorporaron la vida interior profunda de los personajes de forma sin precedentes. James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, Franz Kafka o Thomas Mann, cuyo La montaña mágica incluye referencias a Freud, exploraron la subjetividad, los recuerdos y los sueños como nunca antes, en parte gracias al clima de ideas que el psicoanálisis había generado. Incluso las técnicas narrativas cambiaron. El monólogo interior o flujo de conciencia que usa Joyce en Ulises es deudor de la idea de asociación libre. Dostoyevsky y Friedrich Nietzsche fueron anteriores a Freud, pero Freud los admiraba por su penetración psicológica, su modo de diseccionar la culpa, la agresión y la doblez humana resonaba con el psicoanálisis. De hecho, Freud escribió un ensayo sobre Dostoyevsky y el parricidio. Germán S. Endemian y el lobo estepario integra ideas junguianas de inconsciente colectivo y autorrealización. El psicoanálisis proporcionó a escritores y artistas un rico lenguaje simbólico para representar conflictos psíquicos, Edipo, Electra, narcisismo, Thanatos, Eros, complejo de castración, actos fallidos. Todo un repertorio conceptual que caló en la producción artística y literaria. En el cine, desde muy temprano los cineastas vieron en Freud una mina de oro para imágenes poderosas. Un ejemplo clásico es Recuerda, Spellbound, 1945, de Alfred Hitchcock, cuyo argumento gira en torno a un psicoanalista, Ingrid Bergman, que ayuda a un amnésico, Gregory Peck, a recuperar la memoria de un trauma reprimido. La película incluso incluye una secuencia onírica diseñada por Salvador Dalí, llena de ojos cortados, cortinas y referencias simbólicas freudianas. Pero el influjo más creativo se dio fuera de Hollywood, en directores que abrazaron la estética onírica. Luis Buñuel, pionero del cine surrealista con Un perro andaluz 1929 y La edad de oro 1930, introdujo escenas oníricas y subconscientes, el célebre ojo acuchillado en Un perro andaluz. O en Belle de Jour 1967 exploró fantasías eróticas ocultas de una mujer burguesa. Buñuel afirmó, gracias a Freud, el surrealismo encontró el apoyo científico que buscaba para justificar sus exploraciones del mundo interior, reconociendo su deuda. Ingmar Bergman, el maestro sueco, construyó dramas psicológicos intensos donde a menudo emergen recuerdos infantiles traumáticos, sexualidad perturbadora y relaciones edípicas, por ejemplo, Fresas salvajes 1957 o Sonata de otoño 1978. Federico Fellini, tras hacer psicoanálisis, volcó en películas como 8 y medio 1963 sus propias fantasías, sueños y complejos, de manera semi-autobiográfica. David Lynch, cineasta contemporáneo, es conocido por sus películas oníricas y perturbadoras, Terciopelo azul, Mulholland Drive, que se pueden leer casi como análisis de sueños en celuloide, identidades fragmentadas. Símbolos enigmáticos, orejas cortadas, cajas azules, sexualidad retorcida y una lógica interna más emocional que racional, todo muy afín a un flujo inconsciente. Otro gran director influido es Stanley Kubrick, cuyo film Eyes Wide Shut 1999 es una inmersión freudiana en los celos y deseos reprimidos de una pareja, con escenas oníricas que remiten a fantasías sexuales y angustias castratorias. En resumen, el cine encontró en el psicoanálisis una guía para visualizar conflictos internos, desde el típico recurso del sueño del protagonista mostrado en pantalla hasta tramas enteras centradas en traumas, fixaciones o juegos de identidad. La huella freudiana es omnipresente. En la publicidad y la sociedad de consumo, el psicoanálisis también dejó un legado paradójico. Un personaje clave fue Edward Bernays, sobrino de Freud, quien aplicó principios freudianos para moldear la opinión pública y vender productos. Fue uno de los fundadores de las relaciones públicas modernas. Bernays entendió que para vender era más eficaz apelar a los deseos y temores inconscientes que a la racionalidad del consumidor. Famosamente, en 1929 organizó la campaña de las Torchas de la Libertad, contrató a mujeres modelo para que fumaran cigarrillos en un desfile, vinculando subliminalmente el acto de fumar con la emancipación femenina, todo para abrir el mercado del tabaco a las mujeres, hasta entonces mal visto. Había convertido el cigarrillo en símbolo fálico de independencia y rebeldía, explotando ideas freudianas. En su libro Propaganda 1928, Bernays escribió, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Reconociendo que pequeños grupos influyentes podían y debían manejar los mecanismos ocultos de la mente colectiva.
Esta visión un tanto siniestra, gobiernos invisibles manipulando los deseos inconscientes de la población, derivaba directamente de las enseñanzas de su tío. Si Freud buscaba liberar al individuo haciéndole consciente de sus impulsos, Bernays aplicaba el conocimiento de esos impulsos para controlarlos sin que se diera cuenta. Así nació el consumismo moderno, en el cual la publicidad no vende un producto por sus atributos reales, sino por las emociones inconscientes que asocia a él, comprar un auto deportivo para sentir poder y virilidad. Usar tal perfume para apelar al deseo sexual, comer cierto alimento por la sensación de seguridad maternal que evoca, etc. Las agencias de publicidad y marketing continúan empleando estrategias que tocan nuestros botones psicológicos ocultos, la promesa de estatus, envidia, de atractivo sexual, libido, de seguridad, miedo, de pertenencia, afecto. Todo esto tiene raíces en la idea freudiana de que el comportamiento humano está motivado por fuerzas irracionales en gran medida. En política también se explotó, desde la propaganda de guerra hasta las campañas electorales modernas, se hace uso de símbolos y mensajes emocionales que apelan más al inconsciente colectivo que al debate racional. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, Theodore Adorno y otros teóricos de la Escuela de Frankfurt, influenciados por Freud y Marx, analizaron cómo la cultura de masas y la publicidad generan pseudo-necesidades en la población para mantener el capitalismo, manteniendo a la vez una conformidad social, lo que Adorno llamó la industria cultural. Y Wilhelm Reich, que ya mencionamos, alertó en Psicología de Masas del Fascismo 1933 que las ideologías autoritarias explotaban la represión sexual y el carácter sumiso resultante para encauzar la agresividad de las masas contra chivos expiatorios. En la teoría social y crítica cultural, autores como Herbert Marcuse combinaron a Freud y Marx para criticar la represión en la sociedad moderna, en Eros y Civilización 1955. Marcuse argumentó que si bien cierta represión, lo que Freud llamaba represión originaria o necesaria, es inevitable para la civilización. El capitalismo impone una represión excedente para mantener la productividad y la disciplina social, sofocando la creatividad y el juego erótico. Abogó por una liberación del eros para una sociedad menos represiva. Sus ideas inspiraron en parte a los movimientos contraculturales de los 60 que clamaban por liberación sexual y expresión libre. La revolución sexual tuvo sin duda influencia indirecta freudiana. En la cultura pop, palabras como freudiano, edípico, complejo, trauma, sublimación, libido y hasta el humor del hija, que diría tu psicoanalista, al amigo que hace algo raro, se volvieron parte del léxico cotidiano. Resumiendo, el psicoanálisis nutrió la imaginación artística, surrealismo, cine onírico, literatura del yo, revolucionó la manera de narrar historias centrándose en motivaciones internas más que en acciones externas. E incluso ayudó a moldear la sociedad de consumo y de masas al revelar cómo tocar las fibras profundas del deseo humano. Por supuesto, esta influencia cultural también llevó a caricaturas y simplificaciones del psicoanálisis. A veces la cultura pop reduce todo a sexo o tacha de freudiano cualquier símbolo fálico obvio. Los medios difundieron imágenes del psicoanalista como un hombre barbudo interpretando sueños de puros símbolos sexuales, o chistes sobre la obsesión con la madre. Pero más allá de la caricatura, la noción de que tenemos un inconsciente y de que nuestra vida psíquica es simbólica y no transparente caló hondo en la sensibilidad moderna. Tanto, que pronto surgieron críticos acusando al psicoanálisis de haberse vuelto un sistema de creencias no muy diferente de los que pretendía destronar. En el siguiente capítulo abordaremos precisamente las críticas que desde distintos frentes, científico, filosófico, feminista, se han lanzado contra el psicoanálisis clásico. Capítulo 7. Críticas al psicoanálisis, ciencia, feminismo y filosofía analítica. El psicoanálisis, al pretender explicar los secretos del alma, también atrajo objeciones apasionadas. A lo largo de su historia ha sido tildado de pseudociencia, de sistema dogmático infalsable, de teoría patriarcal sesgada, e incluso de farsa terapéutica. Veamos las principales críticas provenientes de tres campos: la ciencia y la filosofía de la ciencia, el feminismo, y la psicología cognitiva/filosofía analítica. Desde la ciencia y la filosofía de la ciencia, uno de los críticos más famosos fue el filósofo Karl Popper. En 1963 Popper señaló que el psicoanálisis freudiano, así como la teoría marxista de la historia, no cumplía con el criterio de falsabilidad que él proponía para distinguir la ciencia de la no ciencia. Observó que las teorías de Freud estaban formuladas de tal modo que nada podía refutarlas realmente, siempre había alguna interpretación alternativa para acomodar cualquier resultado.
Pape escribió que las supuestas confirmaciones clínicas que encontraban los analistas no pueden hacerlo más que las pruebas diarias que los astrólogos encuentran en su práctica. Es decir, comparó la validez del psicoanálisis con la de la astrología, ambos producen muchos aciertos a posteriori porque son lo bastante vagos o elásticos para encajar cualquier ocurrencia. Y añadió, no se puede hacer una aseveración que defienda su estatus como científico más fuerte que cualquier otra aseveración que pueda hacerse sobre las historias de Homero sobre el Olimpo. En esencia, acusó a Freud de contar mitos, historias sugestivas, Eros y Tánatos, Edipo, etc., que describen la condición humana pero sin rigor experimental. En un auténtico experimento científico, uno debe poder predecir qué debería pasar de acuerdo a la teoría y qué no debería pasar si la teoría es falsa. Con el psicoanálisis, argumentaba Pape, cualquier comportamiento del paciente se podía reinterpretar para confirmar la teoría. Si acepta la interpretación, bien, pero si la rechaza, se dice está resistiendo por la represión, lo cual también confirma la teoría. Esta circularidad inmunizaba al psicoanálisis contra la falsación. Desde entonces, llamarlo pseudociencia ha sido frecuente en entornos escépticos. Otros críticos científicos notables fueron Adolf Grünbaum, filósofo de la ciencia que en los años 1980 analizó punto por punto los fundamentos del psicoanálisis en The Foundations of Psychoanalysis 1984, concluyendo que sus evidencias clínicas eran endebles y que carecía de poder predictivo, y H.J. Eysenck, psicólogo conductista británico, que en 1952 publicó un estudio, muy criticado después, donde afirmaba que las terapias psicoanalíticas no eran más efectivas que la mera mejoría espontánea. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo en pacientes sin tratar? Esto dio un golpe a la reputación clínica del psicoanálisis en países anglosajones y potenció el auge de la psicología conductual y cognitiva, que se presentaba como más científica, con tratamientos breves y medibles. Durante la segunda mitad del siglo XX, en Estados Unidos especialmente, el conductismo y luego la terapia cognitivo-conductual, TCC, desplazaron al psicoanálisis en la academia por ofrecer enfoques experimentales y apoyados en datos empíricos, por ejemplo, estudiar fobias con experimentos controlados, o depresión con test cuantitativos. Frente a eso, el psicoanálisis lucía como una antigualla especulativa. Además, neurocientíficos criticaban que Freud, trabajando sin técnicas modernas, hubiese construido un sistema sin base neurobiológica demostrable. Algunos incluso hablan de un fraude, insinuando que Freud exageró sus éxitos clínicos o encubrió fracasos. Existe debate histórico sobre cuán curados quedaron realmente pacientes como Anna o el hombre de los lobos. No obstante, hay que señalar que otros científicos, más recientemente, han buscado puentes. La emergente disciplina de la neuropsicoanálisis, Mark Solms, Jaak Panksepp, etc., intenta correlacionar conceptos freudianos con hallazgos neurocientíficos, por ejemplo, identificando sistemas cerebrales de recompensa-deseo que podrían corresponder al ello, o estudiando si los sueños realmente procesan memoria emocional. Algunos hallazgos de las neurociencias han rehabilitado ideas freudianas, por ejemplo, estudios de memoria han confirmado que existen memorias implícitas no conscientes que influyen en la conducta. En trauma psicológico se observa amnesia disociativa y síntomas somáticos, alineados con la teoría de represión, los mecanismos de recompensa cerebral se forman en la infancia temprana, etc. Pero en general, la crítica científica al psicoanálisis apunta a su falta de rigor experimental y a su carácter no cuantificable. Los psicoanalistas responden que su objeto de estudio, la subjetividad humana, es complejo y no siempre reducible a números, y reivindican que el suyo es un método clínico y hermenéutico, más cercano quizá a la interpretación literaria que al experimento de laboratorio. Esto coloca al psicoanálisis en una zona híbrida, incómoda para el canon científico tradicional. Desde el feminismo y estudios de género, Simone de Beauvoir, en El segundo sexo 1949, dedicó páginas incisivas a criticar la concepción freudiana de la mujer. Beauvoir argumentó que Freud nunca escapó a los prejuicios patriarcales de su época al teorizar la psicología femenina. Por ejemplo, Freud postuló que durante el desarrollo la niña padece envidia del pene al darse cuenta de que carece del órgano masculino, lo que conllevaría un sentido de inferioridad y deseos de tener un hijo sustituto del falo. Para compensar, también sugirió que la sexualidad madura femenina implica el paso de un clítoris masculino a una vagina femenina, lo que Beauvoir traducía como que Freud veía el orgasmo clitoriano como inmaduro y el vaginal como meta, alineándose con una visión centrada en la función reproductiva.
Beauvoir replica que Freud interpretó la feminidad bajo un prisma masculino, definiéndola en negativo, mujer como hombre castrado, en lugar de comprenderla en sus propios términos. La libido es masculina en esencia, tanto en el hombre como en la mujer, decía Freud. Pero para Beauvoir esto no era una verdad universal sino un reflejo de que Freud equiparaba actividad con masculinidad y pasividad con feminidad. En su célebre frase "no se nace mujer, llega una a serlo", Beauvoir propone que la feminidad es construida socialmente, no determinada por la anatomía o un destino edípico. Acusó al psicoanálisis freudiano de ser un mito falocéntrico, coloca al falo, pene, como medida de todas las cosas, lo deseado por ambos sexos, situando a la mujer siempre en carencia. Otras feministas, como Kate Millett en Política Sexual 1970, criticaron que Freud patologizara a la femenina, hablando de masoquismo femenino innato, por ejemplo, y justificara con supuestas leyes naturales la subordinación de la mujer. Aún así, el feminismo no fue monolítico en su valoración, también hubo feministas psicoanalíticas como Karen Horney o Helen Deutsch en la primera mitad del siglo XX que reinterpretaron conceptos. Horney invirtió la envidia de pene hablando de envidia del útero en los hombres, por ejemplo, o Jessica Benjamin y Nancy Chodorow en la segunda mitad, que combinaron psicoanálisis y feminismo para explicar la reproducción de roles de género. Chodorow argumentó que la ausencia del padre en la crianza y la excesiva cercanía madre-hija perpetúan un modelo en que las mujeres desarrollan una psicología orientada a la relación y cuidado, mientras los hombres a la separación e individualidad. Esas ideas provenían de la teoría de relaciones objetales. Judith Butler, en los años 90, inspirada por Foucault y Lacan, criticó el falogocentrismo del psicoanálisis pero a la vez usó herramientas psicoanalíticas para desarrollar su teoría de la performatividad de género. En El género en disputa 1990, Butler sugiere que la identidad de género se consolida mediante la repetición de actos performativos. Un proceso no del todo consciente y ligado a identificaciones tempranas y a la melancolía. Toma de Freud la idea de melancolía por pérdida no consciente de un objeto amado, y la aplica a cómo la cultura obliga a perder el amor al mismo sexo en la heteronormatividad, volviendo esa pérdida inconsciente en la formación del género. Butler reconoce pues cierta utilidad al psicoanálisis, especialmente lacaniano, pero rechaza cualquier pretensión biologicista o universalizante que Freud tuviera sobre la mujer. También pensadoras como Luce Irigaray releyeron a Freud, notablemente en Speculum de la otra mujer, 1974, denunciando que en Freud la mujer siempre aparece como espejo de lo masculino, y proponen una diferencia sexual positiva. En general, la crítica feminista acusa al psicoanálisis freudiano clásico de haber normalizado la idea de que la mujer es un hombre incompleto, con su pene ausente, su sexualidad madura definida en función de la penetración masculina, etc., y de que su destino es el amor y la pasividad. Sin embargo, muchas feministas también aprovecharon la herramienta psicoanalítica para comprender, por ejemplo, la interiorización del patriarcado en el inconsciente de las propias mujeres. Betty Friedan señaló cómo las publicidades y discursos de los años 50 creaban en las mujeres un malestar que no tiene nombre alineado con lo que un análisis podría revelar. Julia Kristeva, una teórica francesa, mezcló psicoanálisis lacaniano con feminismo en su concepto de lo abyecto, lo que la cultura rechaza del cuerpo materno, y en la noción de tiempo femenino psíquico asociada a lo semiótico materno versus el tiempo lineal simbólico paterno. Es decir, la relación feminismo-psicoanálisis ha sido de amor y odio, unas lo repudiaron por patriarcal, otras lo reinventaron para la causa de la liberación femenina. Desde la psicología cognitiva y la filosofía analítica anglosajona hubo un abismo notable entre el psicoanálisis, nacido en la tradición europea continental, con su talante humanista, especulativo y literario, y la psicología académica anglosajona, que durante buena parte del siglo XX se identificó con el conductismo primero, reacio a hablar de mente o conciencia siquiera, y con el enfoque cognitivo después, que sí reintrodujo la mente, pero bajo modelos computacionales o experimentales. Para muchos psicólogos experimentales, las teorías freudianas eran un conjunto de historias clínicas no controladas, sin validez estadística ni replicabilidad. A diferencia de un experimento cognitivo donde puedes aislar variables y medir tiempos de reacción o actividad cerebral, un análisis es un proceso único, no estandarizado, lleno de interpretaciones subjetivas. En los manuales universitarios de psicología, el psicoanálisis quedó relegado históricamente como un sistema histórico importante, pero superado. Se le criticaba la falta de evidencia empírica rigurosa, por ejemplo, cómo se comprueba objetivamente la existencia del ello o del complejo de Edipo.
Durante los años 70 y 80, cuando la psicología cognitiva y las neurociencias cognitives despegaron, se llegó a proclamar que el psicoanálisis estaba muerto como tratamiento efectivo. En cuanto a la filosofía analítica, anglosajona, de corte más lógico-positivista, vio con recelo al psicoanálisis por su lenguaje aparentemente oscuro o metafórico y sus conceptos no operativos. Filósofos del lenguaje como Sir Alfred Ayer o Gilbert Ryle consideraban que Freud inventaba mitologías interiores, como un homúnculo triple, el yo superego, que no eran más que formas de hablar. Algunos, como Ludwig Wittgenstein, aunque no escribió sistemáticamente sobre Freud, mostraron interés pero también crítica. Wittgenstein reconocía la genialidad de Freud para encontrar significados ocultos, pero dudaba de que todos los símbolos oníricos tuvieran un diccionario universal o de que las explicaciones freudianas fueran verdaderamente causales y no más bien nuevas descripciones. En 1980 el filósofo Frank Scioffi publicó Freud y los críticos de Freud, donde sugiere incluso que Freud pudo haber caído en interpretación sesgada de datos, comparándolo a veces con los vicios de los pseudocientíficos. Por otro lado, Donald Davidson y otros filósofos de la mente se tomaron en serio la noción de motivaciones inconscientes pero quisieron traducirlas a un marco más racional. Y Patricia Churchland, de la corriente de neurofilosofía, llamó al psicoanálisis un ejemplo de folclore psicológico prescientífico. En los 90, la llegada de la psicofarmacología, antidepresivos, ansiolíticos, como forma rápida de tratar problemas mentales también relegó la necesidad de largos análisis. El movimiento escéptico, autores como Frederick Cruz, es profesor de literatura reconvertido en crítico feroz de Freud. También ha publicado ensayos denunciando supuestos fraudes freudianos y cómo la cultura habría idealizado sin fundamento a Freud. En conjunto, las críticas señalan falta de comprobación científica, elementos potencialmente sexistas o normativos, excesiva interpretación forzada, duración y costo de la terapia. Un psicoanálisis clásico dura años, lo cual en un mundo de inmediatez es visto como poco práctico, y cierto carácter sectario en el movimiento psicoanalítico, con linajes de maestro-discípulo, jerga especializada y resistencia a la autocrítica. De hecho, se ha comparado a veces al psicoanálisis con una iglesia, Freud como figura patriarcal, los analistas como sacerdotes guardianes de un dogma, los institutos psicoanalíticos como seminarios que exigen obediencia doctrinal, etc. Esta imagen puede ser caricaturesca pero tiene algo de verdad histórica. Freud rompió relaciones con quienes disentían demasiado, Jung, Adler, consolidando una ortodoxia freudiana, durante décadas. Para ser aceptado en la IPA, Asociación Psicoanalítica Internacional, se requería pasar por un análisis didáctico con un analista acreditado, casi un rito de iniciación. Muchos psicoanalistas clásicos descalificaban otras terapias como superficiales. Esa actitud cerrada generó rechazo en ámbitos académicos. Ahora bien, conviene matizar, el psicoanálisis también evolucionó respondiendo a críticas. Por ejemplo, surgieron enfoques más breves y focalizados de terapia psicoanalítica, psicoterapias dinámicas breves, para demostrar eficacia en menos sesiones. Muchos psicoanalistas integraron hallazgos de otras corrientes. Hoy es común un eclecticismo donde se usan técnicas cognitivo-conductuales para síntomas agudos y análisis para explorar raíces, etc. También se han hecho estudios empíricos más rigurosos, meta-análisis recientes, 2010 en adelante. Han mostrado que las psicoterapias de orientación psicodinámica tienen resultados comparables a las TCC en ciertos trastornos, y que los pacientes a menudo siguen mejorando tras terminar la terapia, sugiriendo cambios profundos. Así que el veredicto de pseudociencia no es unánime, depende de cómo definamos ciencia y qué evidencias consideremos válidas. En síntesis, las críticas han obligado al psicoanálisis a examinarse a sí mismo. ¿Es una ciencia, una filosofía, un arte terapéutico? ¿Sus conceptos son literalidades neuropsicológicas o metáforas útiles? ¿Debe ser validado con ensayos clínicos o es inapropiado juzgarlo con ese baremo? Estas preguntas nos llevan al siguiente capítulo, donde se plantea el debate general: ¿en qué categoría colocamos al psicoanálisis hoy en día?